Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Pecado del hombre. only covered the sin of mankind. Esa sangre solamente venía That blood only came a justificar el hombre, to justify mankind. pero no podía limpiar el alma ni la But it conciencia couldn't del clean hombre. the conscience and the heart of man. Esa sangre no tenía el poder. That blood had no power. A la sangre que tipificaba en aquel entonces, a la sangre que iba a ser derramada. The blood that it typified or the blood that was Como poured podemos out. ver, But we can see, y vamos a leer and we will read en Jeremías 31, in Jeremiah chapter 31. Jeremías 31, versículo 31, And Jeremiah chapter 31, dice así: it says the following. He aquí que vienen días, dice Jehová, And the Lord saith, here comes times, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel in the time I will make a new covenant with the house of Israel y con la casa de Judá. and with the house of Judah. Sabemos que en aquel entonces, We know that ya back then, por Jeremías el profeta, through the prophet Jeremiah, Jehová Dios había prometido hacer God un had- nuevo pacto. God had promised to do a new covenant. En aquel día cuando Jesús andaba en la tierra, And when Jesus was upon earth, estaban los escribas, los fariseos, the scribes and the Pharisees were there. estaban los que eran eruditos en la ley, en la palabra, There were people who were focused in the scriptures and in the law, pero nadie pudo recordarse but nobody could remember lo que Jeremías había profetizado. what Jeremiah had prophesied. Nadie salió a decir, oh, esto es lo dicho por Jeremías. Nobody said, oh, this was said by Jeremiah. Mas sin embargo no lo reconocieron, And nobody recognized it. no lo entendieron, They didn't understand no it. pudieron comprender, They couldn't comprehend porque esperaban because they waited un Mesías que venía a Messiah that would come a destruir sus enemigos. to destroy their enemies. Pero él vino a hacer un nuevo pacto. But he came to make a new covenant. Y el nuevo pacto era su sangre. And the new covenant was his blood. En el Antiguo In Testamento the Old Testament, había un sacerdote o un sumo there sacerdote. was a high priest or a priest. Y también había un animalito que sacrificar. And there was a little animal they would sacrifice. Pero ahora podemos ver But now we can see que ahora el mismo Jesucristo, the same Jesus Christ. él era el cordero inmolado He was the Holy Lamb. y él era el sumo And he sacerdote, was the high priest. porque él iba a hacer un sacrificio una vez y para He siempre. would do one sacrifice forever. Porque el sacrificio del Dios vivo Because the sacrifice of our living God no puede tener lugar en esta tierra has no place on this earth si no era de la manera que él lo había determinado. unless it was through the way he had determined. Porque Dios es espíritu. Because God is spirit. Jehová Dios juró por él mismo que él salvaría a su pueblo. He swore for himself that he would save his people. Dios era espíritu y no tiene sangre. God is spirit and he has no blood. Pero él trazó un plan de salvación para la But humanidad. he made this plan of salvation for humanity. Y dijo que él iba a encarnarse. And he said he would become flesh. Y él dice en el libro de Hebreos que tomó de su propia esencia. And he took from his own essence, like it says in Y Hebrews. también sabemos en San Juan capítulo 1 And it also says in John chapter 1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y that el in the verbo estaba beginning there con was the Dios verb and the verb was y el God verbo era Dios. and the verb was God. Y vimos la gloria del unigénito And we saw the only begotten one como la del Hijo de Dios. as the Son of God. Cuando entendemos que Dios, que siendo espíritu, When we understand that God being spirit, viene y toma forma de hombre he comes and takes the form of man y se somete aún a las and leyes, he submits to the laws, que son las leyes que se someten a él. which are the laws that submit to him. Todo lo creado fue por él y para él. Everything was created for him and by Él el him. que dio órdenes a los astros. He was the one who gave the orders to Él the dio astros. órdenes a todo lo creado. He gave orders to everything created. Pero él viene en humildad. So he comes in humbleness. Él viene He humillándose. comes humbling Él himself. viene anonadándose. He comes Él renovating viene himself, entregándose todo por el todo. giving himself everything Él to viene everything. haciéndose nada.
He becomes like nothing para entrar en el mundo, to enter the world, para ser como tú y to yo, be like you and I, para poder nosotros entender que Él sí sabe lo que tú estás pasando hoy, to understand. He understands what you're going lo que tú through, sufres hoy, what you suffer today. los sentimientos más internos que están en tu The alma, most Él los intimate conoce. feelings, He feels them. Él fue 100% hombre He was 100% man, y Él experimentó el ser and hombre He experimented being man, y Él vino a compartir esa humanidad con and nosotros He came to share that manliness with us, para derramar esa sangre preciosa. to pour out that precious blood. Por eso que Él dijo This is why He said, 10 días antes de partir y ascender a 10 los days cielos, before the ascension to heaven, Él le dijo esta enseñanza a sus He discípulos: gave this lecture to His disciples. hacer esto en memoria de mí, Do this in remembrance of me. dar gracias. Give thanks. Digo, cómo hoy en día se ha menospreciado la sangre de Cristo. It's like today how people don't care about the blood of Christ. En la iglesia, In the en church, forma general, in a general sense, no señalando a nadie, we're not going to ni, single out ni anybody ninguna iglesia en particular, or no church in particular. la gente no está tomando el valor de la sangre de People Cristo. don't value the blood of Christ. La gente cuando llega el día de la Santa Cena, People, when it's Holy Communion, toman la Santa Cena, they partake of it. el pastor les dice The pastor says to them que tienen que hacerse una inspección that you have to make an internal mirándose a sí mismo cómo estamos seeing yourself delante de Dios. how you are before God. El pastor les enseña que no podemos tomar la Santa Cena en forma indigna, The pastor teaches not to take the Holy Communion unworthy, porque hay muchos que están enfermos for many are sick y otros ya duermen. Y otros ya duermen and others who are sleeping a causa de tomar la Santa Cena because they take the Holy Communion en forma indigna, in an unworthy manner, por no discernir for not discerning el valor que tiene la sangre de the Cristo, value that has the blood of Christ, de este mandato divino, of this holy commandment vino del cielo which came from heaven para su pueblo, para su for His iglesia. people, for His church. Podemos ver We can see que el hombre no puede esconderse de Dios. that man cannot hide from God. Podemos ver que nosotros en nuestra conciencia We can see that in our conscience, o en nuestros pensamientos in our thoughts, podemos hacer cosas que nadie nos ve, we can do things that nobody sees. pero sabemos que hay uno que todo lo ve, But there's one who can see it all, el Espíritu Santo de Dios. the Holy Spirit of God. Un día tenemos que dar cuenta delante de Dios, One day we have to render accounts before God. pero Dios nos sacó de las tinieblas But God took us out of darkness y nos trajo a su luz and He admirable, brought us to His light, y tenemos que andar en luz, and we must walk in light. y el caminar en luz And when we walk in light, nos hace tener comunión los unos con los we otros, have communion one with another. y la sangre de Cristo nos limpia de And todo the blood pecado. of Christ cleanses us of sin. Pero para eso necesitamos ser valientes, But for that we need to be courageous. de los cuales la Biblia dice que los cobardes no podrán entrar. For the cowardly will not enter heaven. Solo los valientes van a arrebatar Only el the reino de los courageous cielos. will undertake heaven. Y la palabra valiente la podemos tomar de diferentes ángulos. And the word courageous we can Hoy take en, from different areas. hoy en día la estamos tomando de solamente entender. Valiente es reconocer cuando hemos fallado delante de Dios. Today we look at it as to recognize when we fail before God. Si fuéramos todos bien valientes y reconociéramos If we were all courageous and recognize it, la falta que yo tengo contra mi hermano, contra mi hermana, the faults I have before my brothers, las cosas serían muy diferentes hoy. things would be very different today. Pero como decía que la maldad acrecentaría, But sin has multiplied itself. la gracia de Dios sobreabundaría. The grace of God will be Pero so esa gracia more. de Dios But that grace of God es que Dios, mientras nos da vida, is while He gives us life, Dios mientras nos da ese hálito de vida, while He gives us that breath of life, es para que estemos a cuenta con Él. is so we can be in accounts with Him. Vamos a ir We're going to go y vamos a ver, and we're going to see también tenemos al salmista David en el Salmo 103, Psalmist David in Psalms ya todos 103. lo conocen, Everybody knows it, donde dice, where he says, bendice alma mía Jehová. "Bless, O my soul." Yo me lo salto un poco ahí. Jumps- Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus and do beneficios. not forget any of His benefits. El salmista ya decía que no había que olvidar ninguno de sus The beneficios. psalmist says not to forget none of His goodwill. Cuanto más nosotros que tenemos
el Espíritu Santo de Dios how much more us who have the Spirit of morando en God nosotros. living inside of us, Reconocer los beneficios de Dios to hacia recognize nosotros, the benefits of God towards us, pero no de labios, but not only of lips, de corazón. of heart. Pero estamos hablando de la sangre, We're speaking about the blood, la importancia de la the sangre. importance of the blood. La importancia es darle gracias a Dios, It's important to give thanks, no solamente cuando llega el día de la Santa Cena, not only when it's Holy Communion, es todos los días it's every de day nuestra vida. of our lives. Todos los días tenemos que darle Every gracias day por we la have to sangre. say thanks for the blood. Vamos a ver qué es lo que entendemos We will see what we understand cuando vamos leyendo Hebreos capítulo 10. when we read Hebrews chapter 10. Hebreos capítulo 10 Hebrews chapter 10, dice de la siguiente manera. it says the following. Hebreos 10, Hebrews chapter 10, versículo 19. verse 19. Y leemos y dice, And it says, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley for a having, todo el pueblo, for having Moses announced all the commandments of God to the people, tomó la sangre de los becerros he took the blood of the lambs y los machos cabríos and of all the goats con agua, with water, lana escarlata, red, lana linen, escarlata e lin- hisopo, Hebreos 10:19. Yo estoy leyendo mal, sí, gracias hermano. 10:19, me disculpa, sí. Hebreo, ¿tú estabas bien? Hebrews. 10:19. No, yo me equivoqué, es 10:19. Hebreos 10:19. Hebrews 10, Hebrews 10, 19. Amén. Hebreos 10:19, hermano. Hebrews 10, 19. Así que, hermanos, Therefore, brethren, teniendo para entrar en el lugar santísimo having boldness to enter in the holiest por la sangre de Jesucristo, by the blood of Jesus, por el camino nuevo y vivo by the new and living way que Él nos abrió Which he- which he has concentrated for us a través del velo. through the veil, Esto es that de su is carne. his flesh. Aquí estamos viendo la importancia, lo que es la sangre del Cordero de We Dios. see the importance of the blood of Christ. Tenemos, dice, libertad. It says we have liberty. ¿Cuánto siente la libertad de entrar delante How de many Dios? feel liberty to enter? Y no es porque usted se porta bien. And it's not because you behave well. Y no es porque usted se esfuerza para hacer las cosas And de it's Dios. not because you make an effort to make the things No es of por lo que God. usted lucha para hacer, para entrar delante de la presencia de Dios. It's not for what you struggle to get into the presence of God. Esto fue por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. This was through the sacrifice he made on the Él lo Calvary. hizo posible. He made it possible. A pesar de cómo somos, Even though how we are, Él nos mira he sees us a través de su sangre. through his blood. Él nos mira limpio. He sees us clean. Él nos mira justificado. He sees us justified. Y Él nos perdona And he forgives us cuando reconocemos when we recognize nuestras faltas. our faults. Por eso tenemos que entender, This is why we must understand. y vamos a ir a seguir leyendo en Hebreos 9, And we will read in Hebrews 9. Hebreos 9, versículo 11. Hebrews 9, chapter 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote But Christ came as high priest de los bienes venideros, of the good things to come, por el más amplio y más perfecto with the greater and more perfect tabernáculo, tabernacle, no hecho de manos, not made with hands. es decir, That is, no de esta creación, not of this creation, y no por sangre de machos cabríos, and not with the blood of goats ni de becerros, or calves, sino con su propia sangre, but with his own blood,
entró una vez para siempre He entered the Most High once and for all en el lugar santísimo, to the holy place, habiendo obtenido eterna redención. having received eternal redemption. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos For if the blood of the bulls and the goats y las cenizas de los becerros and the ashes of the heifer rociadas a los inmundos sprinkled to the unclean santifican sanctifies para la purificación de la carne, for the purifying of the flesh, ¿cuánto más la sangre de Cristo, how much more shall the blood of el Christ, cual mediante el Espíritu Eterno through the eternal Spirit, se ofreció offer himself a sí mismo without spot, sin mancha a Dios, without spot of God, limpiará cleanse vuestras your conciencias conscience de obras muertas from the works of the dead, para que sirváis so that you may be living al Dios vivo. for the living God. ¿Cuánto más How much more nosotros vamos a servir a un Dios vivo? we will serve a living God. Con esa libertad entramos delante de la With presencia de that Dios. liberty we enter to the presence of God. Repito, I repeat, no es por el esfuerzo humano, it's not by human effort. no es por lo que hacemos nosotros, It's not by what we do. si es que solamente la sangre de It's Cristo only the de la blood gloria of Jesus of glory. hace posible It makes us de que possible usted y yo that you and I estemos en pie, are on our feet. sintamos la presencia del Espíritu Santo, We feel the presence of the Holy Spirit. seamos tocados por el poder del Espíritu Santo, We be touched by the Holy Spirit. seamos compungidos en nuestros corazones. We are moved in our hearts. No porque tú tienes buenos pensamientos y yo Not tengo buenos not pensamientos, because you have good thoughts es or I porque el have. Espíritu Santo de Dios, It's because the Spirit el of que nos God santifica, is who sanctifies el us. Espíritu Santo nos regenera, The Holy Spirit la regenerates. palabra nos lava, The Word cleanses la us. palabra cada día nos limpia, The Word cleans us. porque tenemos una lucha interna. Because we have an internal struggle. Está esta carne There's this flesh. que todos los días dice lo contrario a lo que dice el Every day, Espíritu. it does the contrary to the Spirit. Escuchamos lo que se dice en la iglesia, We hear what is said in church. escuchamos la predicación, We hear the messages. somos tocados por el Espíritu We are Santo, touched by the Holy Spirit. pero muchas veces afuera nos olvidamos, But many times outside we forget. muchas veces afuera actuamos diferente, We act differently porque hay una lucha, because there's this struggle. está interna, It's internal. está en nosotros, It's inside of us. vive en nosotros, It lives in us. pero la sangre de Cristo Jesús But the blood of Jesus Christ te limpia de todo pecado, cleanses you of your sin. la sangre de Cristo Jesús The blood of Jesus Christ te santifica. sanctifies you. No hay un acusador. There is no accuser. El acusador no puede hacer nada contra el The pueblo de accuser Dios. can't do nothing against the people El of God. acusador tratará de decirte con dardos de fuego en tu The mente accuser will try to distract your que mind, ya fallaste, that you failed, que ya pecaste, that you sinned, que ya no sientes la presencia, that you don't feel the presence. pero que el Señor lo reprenda. But may the Lord reprehend him. Porque cuando yo me humillo, Because when I humble cuando myself, yo reconozco, when I recognize la sangre de Cristo me cubre the blood of Christ covers y la me, presencia del Espíritu and Santo the viene a mi Spirit of vida, life comes into my life, el Espíritu Santo no te deja, the Holy Spirit won't leave you. no se va, He won't go. Él se entristece, He gets sad. solo se He entristece, gets sad. pero procuremos que no se entristezca. But let's try not to make him Tal vez en sad. otra oportunidad vamos a ver cómo podemos entristecer al Espíritu Maybe in another Santo. opportunity we will see how to make Hay the Holy muchas Spirit. maneras de entristecer al Espíritu There's Santo, many ways to make him sad. en forma personal In a personal y way en forma and congregacional. as a congregation. Pero será tema para otro día. But we will talk that another day. Pero lo más importante que en esta hora But the most important thing now estamos necesitando is that we need de que la presencia del Espíritu that Santo the presence of the Holy Spirit more de una manera permanente, be permanently inside of us. que venga y se quede con nosotros, That come and stay with us. obrando señales y prodigios, Working prodigals and signs. haciendo cosas que la mente humana no entiende. Doing things that the human mind cannot No understand. solamente el milagro físico, Not only the physical miracle, sino que miramos el milagro emocional, intelectual, but also the intellectual el miracle. milagro mental, The mental miracle. para poder darle gloria a Dios To be able to give glory con to God entendimiento with de understanding lo que Cristo ha hecho con nosotros. of what He has done inside of us. Seguimos leyendo We continue reading en el segunda de Samuel. in the second book of Samuel. ¿Cuánto le alaban? How many praise Him? ¿Quién vive? Who lives? Y a su nombre. To His name.
Amén, aleluya. Segunda de Samuel. 2 Samuel. Vamos a ir al capítulo 12 We're going to go to chapter 12. y vamos a leer en el versículo 13. And we're going to read verse 13. Entonces dijo David a Natán: So David said to Nathan, pequé contra Jehová. I have sinned against the Lord. Y Natán dijo a David: And Nathan said to David, también Jehová the Lord ha also remitido tu pecado, has put away your sin. no morirás. You shall not die. Todos sabemos la historia de David, We all know the story with David. que el profeta Natán fue a decirle, But the prophet Nathan said to him, contándole la historia, telling him this story, que había un hombre rico that there was this wealthy man, que tenía muchos animalitos that he had many animals, y había un hombre pobre and there was a poor man, que tenía solamente una becerrita, that he only had one little lamb. y de camino vino un hombre And then this man was coming along, y fue, y cuando fue ante el rico no tomó ningún animalito para cocinar para él, and he didn't take from the rich man's, sino que fue so he went y tomó la becerrita del hombre pobre, and he took the lamb from the poor man, la cocinó y le dio al hombre que venía de camino. and he cooked it and he gave it to the man that was on his way. Cuando David escuchó el relato, When David heard the story, David dice que se airó. it says that David got angry, Se airó de tal manera que dijo que ese hombre era digno de and he muerte, said that man should die. porque quitarle a uno que no tenía nada, al otro que Because tenía miles de To animalitos, take from he who has nothing and él vio la injusticia. he who had much is unjustful. Cuando él se aira y dice es digno de muerte And when David gets angry, he says he should die, y tendrá que reponer eso que hizo, ese daño, and he have to pay back that damage he created. el profeta Natán le dice, The prophet tells him, ese hombre eres tú. that man is you. Pero miremos que David, sabemos que mató, No, we understand that David killed, le robó la mujer a su prójimo, and he stole his partner's wife. adulteró, fornicó, He fornicated, he adulterated. pero el rey David lo que hizo, But what did King David do? cuando fue encarado When he was confronted directamente de parte de Dios, directly by God por medio del profeta, through the prophet, el profeta fue enviado por Dios the prophet was sent by God, y le dijo en su propia cara, ese eres tú. told him to his face, that is you. Dice la Biblia que David al instante, lo leemos, The lo Bible says leímos, that we perdón, just read, dijo, he pecado he contra said, Jehová. I have sinned against the Lord. Él no empezó a excusarse. He didn't start excusing himself. Él no empezó a decir, si no me use, trayéndolo a la actualidad, He didn't, si no me use he didn't start saying, contestado I shouldn't have to de la answer manera que me contestó, in the way that he answered. yo no habría reaccionado así, hermano. I wouldn't have reacted that way, brother. Si no me hubiese mirado de la manera que me miró, If you hadn't seen me the way you saw yo no me, sería así con él o con ella. I wouldn't be like that with that person. Si yo no escuchara lo que ella habló de mí, If I didn't hear what she said about me, yo sería diferente I con would él o have been con ella. different with her. Ese es el problema que tenemos como iglesia. That's the problem we have as a church. Buscamos para acomodar nuestra falta delante del Altísimo, We find ways to accommodate our faults before the highest. porque nosotros pecamos. Because we sin. El que diga que no peca hace Dios mentiroso The one who says doesn't sin is y a la verdad no liar. está en él. And the truth isn't in him. Usted y yo pecamos. You and I sin. De cualquier manera pecamos. Anyway, we sin. Pero dentro de la casa de Dios But in the house of God, vienen conflictos. there is conflicts. Tenemos que ser probados. We have to be tried. Pero hay un Dios But there is a God que está mirando who is watching tu reacción. your reaction. Está mirando He is watching tu proceder. your way of acting. Está mirando He is watching el fruto que tú tienes. the fruit that you give. Y nosotros empezamos a decir, no,
And we yo start no to say, habría hecho esto no, I wouldn't have done that si no me hubiese hecho esto. if this wasn't have done to me. Pero mire lo que anda hablando de mí. But look at what he's saying about me. Nosotros siempre queremos estar encima, ganar el caso. We're always trying to be on top and win. No hemos podido confiar en el juez justo. We can't depend on the justful judge. No hemos podido confiar en el sumo sacerdote, We can't trust in the high priest. el que derramó la He sangre, who shed his blood. el que nos justifica. He who justifies us. Sea que tenga yo la razón o Whether no, I be right or yo wrong, mejor me humillo como David. I should humble Digo, myself like Señor, he David pecado. and say, Lord, I have Ofendí a sinned. mi hermano, I ofendí have a mi offended my hermana. brother. I offended my sister. Ella me hizo esta, pero no lo entiende, pero yo me humillo. She did this, I don't understand, but I humble myself. Porque cuando uno se humilla, Dios lo Because- ensalza. When you humble yourself, No busquemos let's not look el que los demás vean que yo tenía la razón. in whether people see that I was right. No busquemos que los demás digan, ah, el que estaba mal era aquel. Let's not see people No. say, oh, he was right. Hay veces que tenemos que humillarnos más. Sometimes we have to humble ourselves more. Cristo caminaba en la tierra Christ walked here on earth. y decían, por Belcebú echa fuera demonios. And they would say, through Beelzebub, he cast out demons. Este es un blasfemo. This is a blasphemous. Se hace ser igual a Dios. He thinks he's like God. Dice que es hijo de Dios. He says he's the son of God. Cristo solamente caminaba. Christ only walked, Él solo los dejaba. and he would just leave them. Él les enseñaba. And he taught them. Él les traía la verdad. He brought them the truth. Él les predicaba el evangelio que el He Padre le brought había the dado. gospel that his father gave to him. Rechazaron el evangelio que el Padre le había He dado. brought the gospel from his father. Y él hablaba con los doctos de aquella era. And he would talk to the doctors of Les that enseñaba time. la palabra. And he would teach them the Y en word. un momento el pueblo judío le dijo, And he came to the people of the Jews and he said, conoceréis la verdad and you shall know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth shall set you free. ¿Cómo vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? How can we be free if we've never been slaves? Todo aquel que comete pecado, All who make esclavo sin es del pecado. is a slave of sin. Jesús les seguía enseñando, Jesus continued teaching pero to ellos no them, seguían reconociendo. and they wouldn't recognize it. Les decía a los judíos, He los would say judí- to the Jews, y los judíos le respondían, And the Jews nosotros replied, somos de Abraham. we are from Abraham. Si realmente fueran de Abraham, If you really were from Abraham, a mí me conocería porque la obra de Abraham yo hago. you would know me because I do the same works as Abraham. No, nosotros tenemos un Padre que es Dios. We have a Father who is God. Si vuestro Padre fuera Dios, If el your cual father- vosotros decís, Was God like you say? me amaríais porque yo de él salí. You would love me because No I de come mí from mismo. him, not from myself. Y así sucesivamente él le seguía hablando y enseñando. And he would continue to speak Pero and teach them. el pueblo judío But the Jewish enceguecido people who were blinded, no lo aceptaron y lo rechazaron. did not accept him. No lo querían reconocer, no lo reconocieron. They didn't recognize him. Finalmente le dijo, vuestro padre es el diablo, Finally, he said, your father is porque las Satan, obras de vuestro padre hacéis. because you do the works of your father. Porque ahora buscáis cómo quitarme la vida. Because now you want to take my life away. Por eso es que cuando somos hijos de Dios, This is why when we are children of cuando God, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, when we are redeemed with the blood of Christ, cuando el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones when the Holy Spirit lives in our hearts, y la palabra nos confronta, and we're confronted by the word, aunque traiga tristeza por un tiempo, even though it might be sad for a while, luego viene el gozo, later comes the joy, porque el Padre que nos ama because the Father who loves nos us, corrige he corrects us, y el Padre eterno and the eternal Father, nos corrige con su palabra, he corrects us with his word, con su evangelio. with his gospel. Por eso que nosotros cuando Dios nos habla, This is why when God speaks to us, no hacemos como los judíos que decían que tenían a Dios por Padre. we don't say we have God as our Father. Pero Jesús estando él Dios mismo frente a frente, But when he was les with them, dijo a ellos, he said to them, vuestro Padre es el diablo. your father is the devil. Pero ellos en su corazón estaban seguros But in their hearts que they el were Padre de sure ellos era el Dios creador that del their cielo y la father was the tierra. creator of heaven and earth. Por eso que el Evangelio, y cuando yo hablo del Evangelio de Cristo, This is why the gospel and the gospel también me of gusta Christ, decir la doctrina de Cristo the doctrine of Christ, es la que nos corrige, es la is que the nos one that corrects enseña us and it teaches us cómo tiene que estar nuestro corazón alineado how our hearts have to be a la aligned Escritura, a la palabra, to the word, para que nosotros vamos entendiendo que yo estoy mal, so that we can understand that I am wrong, para que yo vaya entendiendo que no es el hermano ni la hermana, yo tengo que mirar por mi salvación so that I can see that it's not the brother or the sister, it's my salvation.
Y de la única manera es a través de la palabra. And the only way is through the word. Y nosotros como hijos de Dios And as children of God, nos gozamos con la palabra. we rejoice with the word. Recibimos la palabra. We receive the word. Apreciamos la palabra. We appreciate the word. Amamos la palabra. We love the word. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra. Help us, Lord, to live this word. Vamos a seguir para luego terminar. We will continue. Vamos a leer Primera de Juan, We are going to read in 1 John, capítulo 1, chapter 1. ya vamos aterrizando. We're almost landing. Primera de Juan, capítulo 1, First book of John, chapter 1. vamos a leer del 6 al 9. We're going to read from verse 6 to 9. Si decimos If we say que tenemos comunión con Él that we have fellowship with him y andamos en tinieblas, and walk in darkness, mentimos we lie, y no practicamos la verdad. and we do not practice the truth. Pero si andamos en luz, But if we walk in light, como Él está en luz, as he is in the light, tenemos comunión unos con otros. we have fellowship with one another. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, And the blood of Jesus Christ, his Son, nos limpia de todo pecado. cleanses us from all sins. La importancia The importance que la sangre de Cristo nos limpia is that the blood of Christ cleanses es us porque andamos en luz. is because we walk in light. Cuando andamos en luz, When we walk in tenemos light, comunión los unos con los otros. we have fellowship one another. No hay nada que venga a interponerse, There's nothing that comes between us, aunque sea de parte del enemigo, even if it comes from the enemy. pero la luz que está en mí But the light that is in me da me discernimiento gives me discernment para ver to see que el enemigo that the adversary está usando is using al hermano the brother o a la hermana, or the sister, a uno de afuera, someone from outside, para robarme la paz, to take my peace para away, robarme el gozo, to take my joy para away, disgustarme con el to hermano get upset with the brother o con la hermana or with the sister o con el or vecino, with the neighbor, porque la luz me da discernimiento, que es because la the palabra, light gives me discernment, which is the word. para yo entender que el enemigo quiere robarme la So bendición. I can understand that the devil wants to take my blessing away. Como se decía ayer cuando se hablaba Like we said yesterday when we y spoke, se predicaba y se decía, and we said, vence lo malo haciendo el bien, you defeat evil by doing good, acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. and you will accumulate fire over his head. Tú cuando te pasa algo así, To you, when a ti, something perdón, like that happens, tú tienes que actuar conforme la palabra de Dios. you have to act according to the Vence word. lo malo haciendo el bien, Defeat evil with good. porque te das cuenta que el enemigo quiere robar la Because bendición you will dentro del find out pueblo de Dios. That the enemy wants to take away the blessing from the people of God. Es la única manera que la sangre de Cristo It's dice the only way the blood of Christ, que cuando tenemos comunión los unos con los when otros, we have fellowship one nos another, limpia de todo pecado. it cleanses us from all sins. No puede creer usted You cannot have que usted viene al altar that you come to the altar o usted viene a tomar la Santa Cena or you come take communion y en lo más profundo de su corazón and then deep inside your heart usted dice, you say, solamente tú Dios lo sabes. only you know, only you God knows. Pero yo a este hermano, a esta hermana no la paso. But this brother and this sister, No lo paso. I don't tolerate. Con todo lo demás me llevo bien. I get along with Pero everybody. con este hermano, algo que yo siento contra But este there's hermano. something in this brother, I don't feel it. Hay gente que siente cosas contra la gente. There's people who feel things towards others. Sea que la otra persona tenga el enemigo por dentro. Whether that person has the enemy inside, Usted tiene que saber you have to know que el que vive en usted that he who lives in you es mayor que el que está en el mundo. is greater than the one that's in the Que world. usted nomás tiene que sentir amor. That you must only feel Usted love. tiene que sentir el deseo de bendecir. You must want to bless. Es más fuerte el amor de Dios The love of God is que stronger cualquier odio y maldad que venga de than parte any del hate enemigo. or evil that might come from the El amor enemy. de Dios, la cruz del Calvario, lo The venció. love of God, Porque de tal manera amó Dios al for mundo God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito that he gave his only begotten para que Son, todo aquel que en él crea so that anybody who believes no se pierda, shall not perish, mas tenga vida but have eterna. everlasting El amor life. venció el odio. The love defeated El amor hate. venció la maldad. Love defeated evil. El amor venció la injusticia. Love defeated El amor unrighteousness. venció toda rencilla, Love defeated all las anger, maquinaciones. all evil. El amor. Love. Y es por eso que tenemos el amor de Dios, This tenemos is why comunión. we have the love of God. We have fellowship.
No demos lugar al enemigo, Let's not give way to the ni enemy. proveamos para la carne, Let's not give to the que flesh, hace guerra contra nuestra alma. which makes a war against our soul. Vamos aterrizando, digo. Voy We a are hablar landing. un cortito testimonio. I'll share a brief Yo sé que testimony. en alguna oportunidad yo lo he hablado, pero I know lo that in lo some voy a dar opportunities conciso, resumido, I will give it por si alguien concise. tal vez algún día no lo escuchó. If someone hasn't heard my testimony, He escuchado como la sangre de Cristo se le ha quitado tanto poder, I've seen how the blood of lost pero ha has sido lost power, de boca de hombres. but it's been because of man's Porque mouth. aunque quieran contrarrestarle, Because even if they want to la contradict sangre it, de Cristo sigue teniendo poder. the blood of Christ has Es power. como cuando el ateo no cree en Dios. It's just like if Dios sigue siendo Dios. someone doesn't believe in God, He's still God. No nos preocupa eso. Lo que nos preocupa, We're not worried about that. que usted no se vaya a contaminar. It's what we worry that you not can get contaminated. Hay gente que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, si es verdad, There's people that say that the blood of Christ cleanses us from pero sin. no le It's true, importa la vida que llevan delante de Dios. but they don't care about the life they have before God. Ese es otro evangelio. That's a different gospel. Y hay que predicar el evangelio completo. You have to preach the gospel El evangelio complete. completo nos enseña que no hay que pisotear la sangre de The Cristo. true gospel teaches us not to step on the blood of Christ. No hay como entender que la sangre de Cristo nos limpia cuando nosotros reconocemos que pecamos. The blood cleanses us when we recognize that we have sinned. No como aquellos que predican que tú te salvas una vez salvo y no importa cómo tú Not vivas, like those who teach once saved, you're always saved no matter porque how la you sangre de live. Cristo te limpia. Because the blood of Christ Aquí cleanses you. la escritura dice The Bible teaches us que tenemos que andar en luz, that we have to walk in light, comunión unos con otros. fellowship one in another. Y vamos a ver que más adelante, qué más nos dice And para we will poder recibir esa sangre. We will see how we Lo can que Dios receive dice, that no lo que el blood. hombre piensa. What God says, not what man thinks. Dije que iba a dar un corto testimonio. I'll share a brief testimony. Y hay hombres que han contrarrestado el poder de la sangre. ¿En qué sentido? And there are men that have contradicted the power of God. Dicen Biblia porque lo que dicen es Biblia, es verdad. They say Bible because Yo he it comes escuchado from the Bible. predicadores, I have heard preachers. me gustan los mensajes que tienen, I buenos like the mensajes. messages, good messages. He podido aprender de ellos. I have learned from some of them. Conforme a la escritura he visto que es buenos mensajes. I've seen that some of the messages are Pero good. llega un momento que esos predicadores se hacen muy reconocidos. And there comes a moment when these preachers En el become internet. well known in the internet. Entonces hay una enseñanza que dice este predicador, So there's a teaching that this preacher teaches. dice, ¿ha visto usted esos cristianos He says, have you seen those Christians que cuando van a reprender a un demonio that when they go and claman a la rebuke sangre de Cristo? a demon, they call out the blood of Christ? Y la Biblia no enseña eso. And the Bible doesn't teach that. La Biblia lo que enseña en Marcos 16, 17, What the Bible teaches, according to Mark, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. it says, in my name they shall cast out Eso es demons. Biblia. That's biblical. No es con la sangre de Cristo, es en el nombre de It's Jesús. not with the blood, it's in the name of Jesus. Pero con ese mensaje, But with that message, a veces no se le está dando la importancia lo que es la sangre de Cristo. sometimes you don't give the importance to what's the blood of Hay unos Christ. hombres que decían en el nombre de aquel que predica Pablo Somebody once said in the name of that one who y Paul decían en el preaches, nombre de Jesús. and in the name of Jesus. Pero dice que el endemoniado saltando sobre ellos And it says that the demon was los possessed. sacó a todos desnudos para afuera. He made them all naked and made Y them run no away. fue And it wasn't. en nombre de Jesús. It wasn't the name of Jesus. Usaron el nombre de Jesús. They were using the name of Pero Jesus. esos hombres no estaban bajo la sangre del Cordero de But Dios. those people were not under the blood of Jesus. Por eso es que es importante entender This is why it's que important todo to esto tiene understand que ver un equilibrio, todo esto tiene que ver that this is a balance, un desarrollo This is espiritual en nuestras vidas y a- seguridad, a spiritual development, certeza. certainty. Podemos hablar de fe, We can speak of podemos faith. hablar de que es el nombre que es sobre todo We nombre, can speak of the name that's podemos above all hablar de la names. sangre de Cristo, We pero can todo speak esto about the blood trabaja of junto. Christ, but all of this works together. Tenemos que hablar de la santificación, We have to speak about tenemos que hablar de holiness. tantas cosas, We speak so many pero no things. podemos descuidar una y But we menospreciar cannot- esta we cannot para levantar solamente que es el forget nombre de one Cristo. to exalt only the name of Christ. El nuevo pacto, The new covenant. todavía no puedo entrar al testimonio, el nuevo pacto, The new covenant. la base es la sangre de Jesucristo. The basis, the blood of Jesus Christ. Ahí está la base del nuevo pacto, There is la the sangre de base Cristo. of the new covenant, the blood of Jesus. Y vuelvo y digo, And I say again, ¿por qué
me preocupa esto? Why does this worry me? Porque yo tuve una experiencia personal Because I had a personal experience con algo que es la sangre de Cristo. with something that is the blood of Y Christ. yo quiero contársela a ustedes And I want to share it with you para que ustedes vean cómo el enemigo trabaja, aún él conoce la escritura so you can see how the devil, he understands scripture, y con la misma escritura puede usarnos a uno mismo and with the same scripture he can use si one of uno no us vive el evangelio. if we don't live the gospel. Porque cuando uno vive el evangelio, Dios le da experiencias Because when you live the gospel, God y las gives you experiencias son experiences. para darle la gloria a él. And the experience is to glory to Es para him. honrar a Cristo. It's to honor Christ. Es para que usted vea que él es real, It's so you can see that he is que las real. cosas pasan, The things happen. que no solamente está aquí en la Biblia, That it's hoy not en only día here in the pasan. scriptures, they happen. Y quiero hablar de este testimonio de la sangre de mi Señor. And I want to give this testimony of the blood. Y que este predicador dice, And that this no haga preacher caso a says, eso, don't pay attention to es en el that. nombre de Jesús, It's the name of Jesus. pero no le enseña el resto. But they don't teach the No le rest. enseña la condición, cómo tiene que estar usted para que use They el don't nombre de teach you the Jesús. condition what you must Entonces el creyente que está en la iglesia, be. So the believer who's in church, que no está bien encuadrado con who's Dios, not well with God, que no le está dando la importancia a la escritura, who is not giving importance to scripture, a la santificación, to the holiness, lo que le está dando la importancia a la sangre de Cristo, what is giving importance to the blood esa of persona Christ, puede pasar cualquier vergüenza that person can pass through any porque no está apta, disgrace because they're not worthy. no porque Dios no tenga poder, Not because es God porque doesn't have nosotros power. podemos fallar, It's because we porque can Cristo fail. no falla nunca, jamás. Christ never fails. Y esta es mi experiencia. And so this is my experience. Me aparté I de mi walked Señor away Jesucristo. from Christ. Cuando recién lo conocí fue en el año 98. In 1998, Caminé 3 meses I worked 3 months en el Evangelio. in the gospel. Después de 3 meses, After 3 months, dije que lo voy a resumir porque es muy largo, me aparté 1 año y medio. I stayed away for a year and a half. En ese año y medio, In como that dice year, la Escritura, like the scripture says, el espíritu inmundo que estaba en mí, cuando yo vine a Cristo, salió. the unclean spirit out inside of me left when Christ came in. Yo nunca vi un demonio salir de mi persona. I never saw a demon leave A myself. mí nunca se me manifestó que me caía al suelo, que me I revolqué, never fell nada de down eso. or turned twisted. Pero yo creo en la Biblia que cuando vine a Cristo, But I believe that when I came Él to me libertó Christ, de algún demonio que yo tenía. He delivered me from a demon that I may Porque have la had. Biblia no se equivoca. Because the Bible makes no mistakes. Todo aquel que viene a Cristo, Everybody who comes to por Christ, muy bueno que se crea aquí en la no tierra, matter how good they más de think they algún are, demonio ha tenido en su vida. more than one De eso demon Dios is lo in their libertó. life. And God Y usted no delivered se dio me. ni cuenta, ni yo me di And cuenta. I don't realize it, and sometimes you don't realize it. Pero cuando yo me aparto, So when I stray away, como dice la Escritura, like the scripture says, el estado postrero de este hombre my state vino a ser peor que el primero. became worse than the first. Si antes yo vivía para los placeres del mundo If before I did things for the pleasures of the world, y disfrutaba a extremo el placer del mundo, and I enjoyed the pleasures of the world, ahora era aún peor. now it would be worse. Ya no era el sábado ni el viernes ni el sábado, It wouldn't empezaba be el Friday, jueves, Saturday, it would viernes, start sábado Thursday, y domingo, Friday, Saturday, Sunday. porque eso era fiesta y fiesta y fiesta, Because that was party, party, party. por no mencionar todos los frutos de la carne. So I wouldn't mention all the fruits of the flesh. Ahí se ve lo que la Biblia dice y la palabra no miente, la palabra es verdad. And we see the scripture, it doesn't lie, it's truth. En mi mente decía, yo ya me aparté de Dios. In my mind I said I'm away from God. Aún yo sentí el perdón de mis pecados en aquel día antes de apartarme. Even I felt God's Me volví forgiveness. como loco. I became like crazy. Mis amigos decían que yo estaba loco My friends said I was crazy. porque yo hablaba solamente de Cristo. For I would speak only of Christ. Dejé todo lo del mundo de un día para otro. I left the worldly things one day to Fue another. algo radical. It was something that was radical. Pero por ciertas cosas que pasan en las iglesias, But for certain yo things me that detuve happened, y me aparté. I stayed away and I strayed away. Y pasó 1 año y medio. And a year and a half went by. Y en ese hogar donde yo estaba, And in the home where I was, ahí fue cuando tuve la experiencia I had an experience que muchos de ustedes se recordarán que that se las many of conté. you will remember if I've told you. Tuve esa experiencia I had this experience que en aquel día, yo en ese último día domingo, that no day, podía tomar trago fuerte, nada. I couldn't take any hard drinks, Había nothing. algo dentro de mí que me hacía rechazarlo.
There was something inside of me that made me unwanted. Me ofrecían durante todo el día y yo dije no, 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 All the siendo, day, they would offer me and I'd say no. siendo que yo era el número uno para tomar el trago fuerte. Seeing as how I was number one to take all the drinks. No se podían explicar por qué no quería, yo mismo no sabía por I qué. couldn't explain why I didn't want it. Pero cuando ya eran las 9 de la noche, But at about 9 o'clock at night, habíamos más de 15 personas en ese there departamento were 15 people in that place. y la esposa del dueño de casa, And the wife of the owner of the home, cuando ya estaban todos pasados de copas, when everybody had drank enough, cae al suelo she fell to the floor. y comienza a revolcarse y a reírse And she starts to twist and turn and y a hablar laugh en inglés, and speak in English, el cual yo no hablo, which I don't speak. pero sí recuerdo But I do remember que me miraba that she saw me y me decía, and she would say to me, you nothing, tú eres nada, you nothing. tú eres nada. Y me volvía a mirar a mí And she would continue to y watch después me. miraba a su esposo. And then she would see her husband. Su esposo tenía la Biblia Her husband had the Bible abierto en el Salmo 91 open to Psalm 91. y ella en el suelo se reía And she was laughing on the floor. y miraba a su esposo And she would see the husband. y decía, the Bible is nothing, Y decía, la Biblia es nada. the Bible is nothing. La Biblia es nada. Y hacía And carcajadas. she would laugh. Decía, yo soy hija de Satanás, She would say, I'm the daughter of yo Satan. mando aquí, I am the boss yo here. hago lo que quiero aquí. I do what I want here. Cuando yo vi eso, When I saw that, yo tuve miedo, I was afraid. pero me recordé But I remembered que cuando ella, that when she, en el año 98, in 1998, vio que yo me convertí a Cristo, she saw that I converted, también fue a la iglesia she also went to church. y el Señor la libertó. And God delivered her. Y yo vi como el Señor la libertó. I saw how the Lord delivered Cuando el her. pastor oró por When the ella, pastor prayed for los her, demonios salieron gritando. the demons left. Ella quedó libre, She was free. adoraba a Cristo, She would praise the Lord. siguió a Cristo. She followed Christ. Pero como yo me aparté, But since I cast él her con away, ella con su familia her and her family, también se apartaron she also porque ya separated. no estábamos siguiendo a Cristo, Because we weren't following estaban Christ. siguiendo al hombre. We were following men. Y cuando se apartó, And when le she- pasó lo mismo que a mí. When she passed away, the same thing to me happened Vinieron to her. otros 7 y el estado de ella fue peor. 7 greater came and her state was worse. En toda la casa, el In departamento, all the house, se empezaron a escuchar gritos de mujeres. you could hear women yelling. Hombres me llamaban por mi nombre, René, Men will call me by my name, René. ayúdame. Help me. Yo voy a ver qué les pasa con el grito. I want to see what was going on with the Y screaming. cuando veo a las mujeres me miran, When I see the woman, they see se me. dan media vuelta, They half turn. se esconden hacia la muralla. They hide towards the Y wall. gritan. And they yell. Y yo digo, Señor, en And mi I say, mente, Lord, in my mind, ¿qué es lo que tengo yo que me tienen miedo? what do I have that they're afraid of me? Soy yo diablo, soy yo demonio, Am que I me miren y demon? le Am I tengo the miedo. devil? Is that why they're scared of Y me? cuando se dan vuelta del muro, And when they turn back por around primera vez, for the first time, escucho una mujer hablar en lenguas, I hear a woman speak in tongues, lengua del demonio, tongues of the demon, y miraba a la otra mujer. and she would see the other Y woman. cuando la otra mujer se miraban, And when the woman would see each decía, other, no, yo no. and she would say, no, not me. Y venían esas lenguas y se le metían a la otra mujer And y then hablaba en lengua a la otra The mujer. other woman would start speaking in tongues. Y de repente un hombre grita, René, And then another man said, mi, René, mi cabeza se parte en dos, my head is splitting in two. ayúdame. Help me. Decía malas palabras. They would say swear words. Yo le digo, no, And I would say, no. a Dios no le gustan las malas palabras, God doesn't like bad words. al enemigo le gustan. The devil likes it. Por favor, no diga malas palabras. Please don't say Él swear dice a words. mí, ese dijo una mala palabra, And a he mí said- no me hace nada, he said- pero ayúdame que mi cabeza se parte en dos. He said, help me, my head is Era splitting in invierno. two. It was winter. Yo busco la tina del baño y le digo, ven. And I see it and I say, brother, come. Y abro el chorro del agua de la tina del baño. And I open the faucet of the Agua washroom. fría totalmente. Le Really digo, pon cold tu water. cabeza ahí. I said, put your head in there. Y se la pongo ahí, se And la I mojo. put it in there and I wet it. Él sigue gritando. And he continues yelling. Y yo digo, trata de calmarte y pídele solamente a Dios que And te I say, ayude. calm down and ask God to help Y you. escucho grito nuevamente en el salón donde yo estaba, And I hear yelling. el esposo con la señora que estaba en el suelo. The husband and the wife that was on the floor. Y me decían, flaco, And they said to me, Flaco, ven, ayúdame. come and help me. Yo voy nuevamente ahí, entro. I go there again and I go in. Y cuando yo veo la situación que ella está aún tomando más fuerza, el demonio en ella, And I see that the demon is becoming more powerful. se había sentado en un sillón She sat on the couch reclinable y se meciaba. and she was rocking herself. Yo mando aquí,
I'm the boss here. Yo soy el que mando aquí. I'm the one who bosses here. Y cuando de repente And then all of a sudden, yo veo que el marido me mira con una cara demasiado asustado, I see that her husband looks at me with a scared yo lo face. único que sabía en mi mente, The only thing I knew in my que la mind Biblia dice is that the Bible said que los prefiere frío o that caliente, he rather you cold or hot. pero si somos tibios, But if you're Él nos lukewarm, va a vomitar. he will vomit you. Yo sabía que yo estaba frío, I knew that I was cold. pero en mi mente siempre decía, But in my yo mind, ya no I tengo would say, esperanza. I have no hope. Yo con conciencia, sabiendo el Evangelio, Me 3 with meses bastó consciousness, knowing the gospel. para conocer la verdad. 3 months it took me to know Yo the truth. sabía lo que estaba haciendo, I que knew what I was doing. estaba contra la voluntad de Dios, I was against the will of pecando God. I en was in forma sin consciente, in a conscious state. pero había dentro de mí un pensamiento But there was this thought inside of que yo me ya no tenía salida, that I had no way que yo ya out, no tenía oportunidad. that I had no Por opportunity. eso decía yo, That's why I would say to seguiré myself, pecando, I'll continue to total, sin como quiera que sea, me voy a perder igual. because either way I'm lost Pero yo había anyways. luchado en mi mente en 1 año y medio. And I had been fighting myself ¿Por a year qué and el a half. pastor nunca me fue a ver? How come the pastor never came to see ¿Por me? qué el diácono nunca me fue a ver? How come the deacon never came ¿Por to qué el see me? hermanito que decía que tanto amor tenía nunca me llamó How por come the brother teléfono? who said who loved me never called 1 año y me? medio esperando que me fueran a buscar. 1 year and a half waiting for them to Eso come fue and lo que wait. me hizo hacer a mí dejar a Dios, This is what made me leave dejar el God, Evangelio, leave the gospel, porque hablaban mucho del amor, because I speak about pero love, no me fueron a buscar, but they didn't show no it. me llamaron, They didn't call me. no me hicieron la visita que decían que hacían cuando uno se quedaba en casa. They wouldn't come to visit my home. Y esa decisión me llevó al mundo, And that decision brought me to the world. pero en mi ignorancia, And in my ignorance, Dios sabía que yo estaba falto de entendimiento, God knew that I was scarce in understanding. y yo pensando que no tenía oportunidad, And as I was thinking I had no cuando opportunity, veo a la mujer when I see the woman que estaba tomando fuerza who was taking y se strength, meciaba más fuerte and she would rock y more gritaba con voz fuerte and she would que yell louder, yo mando aquí, that I am the boss here. todo esto es mío. This is all mine. Después decía, yo soy la hija de And then Satanás. she would say, I am the daughter of Satan. Y cuando yo veo sus ojos, And when I see her eyes, le veo una mirada, and I see this una look, mirada tan fuerte this strong look que me quiso penetrar y me dio miedo. that she wanted to go Una inside mujer. of me. A woman. Me miró y me dio miedo. She looked at me and I was scared. Yo me tiro de rodillas. I get on my Y knees. cuando me tiro de rodillas, And when I get on my knees, lo primero que digo, the first thing I say, cúbreme con tu sangre, Jesús. cover me with your blood, Jesus. Cúbreme con tu sangre, Cover me with your Jesús. blood, Jesus. Se reventaron todos los bombillos de la casa. All the bulbs of the house burst. Se quemaron todas las luces de la All the lights casa. went out in the house. Explotaron. They Cuando exploded. mencioné la sangre del When I Cordero de mentioned the Dios. blood of the Lamb of God. Cuando la gente sale corriendo. And then people start running out. Todos salen corriendo del departamento. They come running out of the apartment. Porque la luz se quemó a una sola vez. Because all the lights Sonó went como out. una explosión. It sounded like an Tuvieron explosion. mucho miedo. They were scared. Salieron todos They corriendo. all ran out running. Y yo salgo a ver qué pasa. And I went out to see what Y me quedo happened. solo. And I'm alone. Y todos se fueron. And everybody left. Solamente está la esposa So only the en wife en el sillón. on the couch El marido al lado. and the husband beside. Él fue a buscar una vela y la prende. So he gets a candle and he Cuando lights yo it. entro a la habitación aquella, When I go into al the living room, into the living room, yo miro que ella me mira I see that she's looking at me y moviéndose en la silla, and that she's rocking on the levanta chair. su mano She stretches her y me hand mira la cara, los ojos y me and dice, she says, sal fuera, no te quiero "Get out. I ver. don't want to see you." Cuando digo sal fuera, no te quiero ver, When she says, "Get out, I don't yo want to see quedé you," I paralizado. was paralyzed. Ahora tuve mucho más miedo que la primera vez. Now I was way more scared than the Antes first que me time. tirara a decir, cúbreme con tu sangre, Before I went and asked, "Cover quedé me," petrificado. I was petrified. Había un miedo There terrible. was this Que si fear yo in me me. movía para un lado sentía que algo se metía. I moved this way, I Si felt se me something metía would al go otro, in. y al otro lado se If I metía. went the other way, I Y felt me it. decía, vete, And she would say, "Leave, sal de aquí. get out." Y yo solamente decía, sí, And I was only me saying, voy. "Yes, I'm leaving." Yo sí me voy. I'm leaving. Cálmate, Sandrita. Cálmate, Calm Sandrita, yo me down. voy, le I'm decía. leaving. That's what I would say. Pero de esa manera cuando yo salí And so when I y yo left, pasé el umbral de la puerta, and I left through the door, después que paso el umbral de la as puerta, soon as I leave the escucho en door, el espíritu, I hear from the dentro Spirit, de mi ser, inside of me, una voz que a dice, voice that says, mis hijos no huyen, "My sons don't mis flee. hijos no huyen, My sons don't mis flee. hijos no huyen. My sons don't Y yo flee. dije, soy hijo tuyo todavía, I am your soy hijo son. tuyo todavía, I'm still y your me son. devuelvo,
y me devuelvo And I go con back. ese mismo miedo. And I Me don't have devuelvo con fear. ese mismo miedo And I have y no comienzo fear. a mirar a la mujer And I see the y la woman. mujer se devuelve And the en woman su looks silla back on y her se empieza a chair. quedar quieta And y she's me dice, still. te ruego, And she says, te ruego por I favor, plead you. te suplico por I favor, ask you, no me please. mires, Don't look no at me. soporto tu mirada, I can't stand no me your look. mires. Don't Y yo en look mi at me. intelecto iba in my entendiendo, mind, I'm soy hijo understanding. tuyo, I'm your soy son. hijo tuyo. I am your El son. diablo me tiene miedo, The devil's el scared demonio of te me. tiene que tener The devil miedo a is ti, scared of hija you. de Dios. If you're El a diablo daughter te of tiene que God, tener miedo a ti, the devil hijo de has to fear Dios. you. Tú eres hijo de Dios You're a y daughter el of diablo God. tiene que And the retroceder. devil has to go back. Y de esa manera And in that manner, he experimentado I have que la sangre experimented de Cristo tiene poder. the power of the blood of Christ. Yo me levanté, So I got up. ya estaba en pie, pero me salgo de ahí So I leave from y le there. digo, Sandrita, And I say, me voy. I Y leave. ella me decía, por favor, no me hables, por And favor, then she no said, me please mires. don't look at me, don't Me talk to decía, me. yo dije, Sandrita, me voy, pero voy a volver por ti. And I said, I'm leaving, but I'll Yo come back voy a for volver you. por ti. I will come back for Me you. fui. I left. Al tercer día volví. 3 days later, I El came Señor me back. bautizó con el Espíritu Santo y fuego. The Lord En baptized mi me with fire and the departamento me Holy puse a orar, a Spirit. clamar 3 días. And I started praying. Oración y ayuno. Prayer and Abrí el fasting. libro de los Hechos. I read the En el book of capítulo Acts, 1 chapter se lo 1. recitaba al Señor. I would say to Le the recitaba Lord, el capítulo 7 de San Juan, versículo would 38. recite, Le decía, chapter Señor, 7. esta es promesa tuya, said, Señor. Lord, this is your Y tú promise. dices que yo soy tu hijo. You say I'm Yo your son. pude ver cómo el demonio se asustó. I can see how the Yo sé que demon soy was hijo scared. tuyo, I know pero I'm your necesito son. ser lleno de tu But I poder need to be filled para ir with a your libertar power. a mi hermana, To go deliver para ser my testigo sister. del poder del To be Evangelio. witnesses of the Y así el gospel. Señor lo hizo. And that's how the Lord did it. Y así fue libertada mi amiga And she was liberated por el poder del Espíritu Santo de by the Dios. power of the Holy Spirit. Estoy hablando de la sangre de Cristo. I'm speaking of the Son of Christ. La sangre de Cristo es The poderosa. blood is powerful. Tomamos la sangre del Cordero de Dios, We take the blood of el the fruto lamb, de la vid. the fruit of the Cada the vez que lo tree. hacemos aquí, We recognize it en la here Santa Cena, in the Holy Communion. miremos cómo estamos delante de Dios, por favor, Let's hermanos. look how we are before God. Miremos qué tenemos en el corazón Let's see contra what we have in mi our hearts prójimo. against my brother. Orémosle a Dios. Let's pray to God. Señor, yo quiero experimentar cada día esa sangre Lord, I want to preciosa, experiment that precious blood. no para cumplir como cumplido tu palabra, Not to do as your word sino que con says, conciencia but with knowledge. yo tomo el fruto de la vid, I take the fruit of the life. como del pan, I que es take el of the bread, cuerpo tuyo, which is your body. porque esta es la que me da la victoria. This is what gives me victory. Límpiame, Señor. Cleanse me, Lord. Y con esto ya vamos a ir terminando. And with this we go finish. Primera de Pedro, 1 John, primera de Pedro, Peter, 1 sí. Peter, Primera de Pedro, 1 Peter, capítulo 1. chapter 1. Vamos a leer en el versículo en el versículo 2. Verse 2. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Elegidos Elect según la presencia de Dios Padre according to the foreknowledge of God the Father, en santificación del in Espíritu sanctification of the Spirit, para obedecer for obedience y ser rociados and sprinkling con la sangre de Jesucristo. of the blood of Jesus Christ. Gracia y paz Grace and o peace sean multiplicadas. be multiplied. Podemos ver We can see que la sangre that the blood con la obediencia with obedience van juntas. walk together. Usted no puede tomar la Santa Cena You cannot partake communion y no teniendo la verdad en su corazón and not having the truth in your heart de que usted está mal delante de Dios, that you are wrong before God, para que la sangre de Cristo so that the blood of Christ lo limpie y lo rocíe cleanse you and sprinkle y you, el Espíritu Santo lo santifique. and the Holy Spirit sanctify you. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, This is why the Lord Jesus said, si traes una ofrenda al altar, if you bring your offering to Ve. the altar, déjala en el altar, leave it in the altar, vuélvete, go back, ponte a cuenta con tu
adversario, get into accounts with your adversary, y una vez todo eso restablecido, and once all that has been established, vuelve a darme la ofrenda, come back and give me the offering. porque yo la voy a recibir, dice el Because Señor. I will receive it, the Lord says. De lo contrario, no va a recibir tu Otherwise, ofrenda. he will not receive the offering. Y es por eso que vamos terminando con estos versículos This is why we're finishing with these verses, donde vamos a leer We're going Segunda to de read. Pedro, 2 Peter en el capítulo 1, in chapter 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante vamos a leer. 2 Peter chapter 1 verse 5 and on we shall read. Dice, And it says, para que podamos hacer todas estas cosas, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, preocupándonos but all of you with giving diligence por esto mismo, for this same, añadir a vuestra fe add to your faith virtud, virtue, a la virtud conocimiento, to the virtue knowledge, escudriñando, al conocimiento dominio propio, to the knowledge self-control, al dominio propio paciencia, to self-control perseverance, a la paciencia piedad, to perseverance godliness, a la paciencia afecto fraternal to the godliness brotherly kindness, y al afecto fraternal amor, and to the brotherly kindness love. porque si estas cosas están en vosotros For if all these things are in you y abundan, and abound, no os dejarán estar ociosos they will not leave you to be unfruitful ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. or barren in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pero el que no tiene estas cosas But he who does not have these things tiene la vista muy corta, has a short sight, es ciego, is blind, habiendo olvidado having forgotten la purificación the de purification sus antiguos pecados. of their old sins. Por lo cual, hermanos, For this, brothers, tanto más procurar be more diligent hacer firme vuestra vocación to make your call and election sure, y elección, and your election. porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, For if you do these things, you will never stumble. porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno For de so- nuestro Señor y Salvador Jesucristo. For so an entrance will be supplied to you abundantly in our Lord Savior Jesus Christ. Amén. Amen. ¿Cuánto queremos tener esa amplia entrada delante de nuestro Señor How many Jesucristo? want to have that ample entrance to the Lord Jesus? Esa amplia entrada That ample entrance es de la única manera que nosotros no tenemos que estar ociosos, is the only way we cannot be barren estar preocupándonos or being worried. primero de nuestra vida como estamos con Dios, Firstly, of our lives, how we are with God, que la sangre de Cristo todos los días of the blood of Christ every day me limpia that cleanses y me, el Espíritu Santo me santifica. and the Holy Spirit sanctifies me. Y cuando yo vengo con esa disposición en mi corazón delante de Dios, And when I come with that disposition in my heart, tengo el deseo de trabajar para Él, I have the will to work for Him. tengo el deseo de saber más de Él, I have the will to know more about tengo el Him. deseo de conocer la escritura de I have Él, the will to want to learn more, porque es Él el que me está hablando because ahora. it's He who speaks to me now. Es Él el que nos está hablando It's ahora. He who's speaking now. No lo vemos, We don't see Him, pero dejó su espíritu que lo sentimos. but He left the Spirit which we feel. Y si no lo sentimos, And if we don't feel it, hablamos directamente con Él en la Biblia. we speak through Him directly through the Scriptures. Porque no es solamente sentir, It's not only about feeling, porque Dios prueba a sus hijos. because God tries His Dios te people. puede dejar sin sentir un mes, 2 meses, God can leave you without tú puedes feeling a estar month, orando, 2 tú puedes months. estar buscando, You can pray and seek, pero Él está probando but He's trying. dónde tú estás arraigado. Where are you Si planted? realmente tú estás parado en la roca, If you're planted on the rock, pueden otros hombres decir, yo siento mucho, yo siento acá. many people can say, I Como yo feel this, I siento. feel that.
Pero no es eso. But it's not that. Dios quiere ver hasta dónde le creemos a Él en su God palabra. wants to see how much we believe in His Porque word. cuando no sentimos, Because when we don't feel tenemos it, esta palabra que es fiel y verdadera. we have this word that's faithful and Esta palabra truthful. nos salvó. This word saves Esta us. palabra nos limpió, nos justificó. This word Mi fe está justified puesta us. en esta palabra. My faith is based on Pero this word. cuando esta palabra cobra vida en mí, But when this word takes life yo voy a in me, caminar, I will walk, a hacer su voluntad. do His will. Y cuando yo camino a hacer su voluntad, And when I walk in His will, comienzo a sentir. I begin to su feel presencia. His presence. Cuando yo hago su voluntad When I do His y will voy a predicar, and I preach, salen los endemoniados al camino. the demons come Yo out. no los busco, I don't look for salen them. al camino They come to porque the estoy way. haciendo su voluntad. Because I'm doing His Tal vez will. no sentía nada, Maybe I pero didn't cuando feel vino el anything, endemoniado but when the sentí demon un came, poder de Dios que se I metió feel sobre the mí power of God y that se comes over movió y me. se activó en mí And it's y yo puedo activated decir in me. siento el poder de And I can Dios. say, I feel the power of God. Pero si no lo siente, But if you don't feel hagamos it, la obra de Dios, We need to do the work porque of Él God. nos dará el pago. For He will give us the pay. Por eso vamos a ponernos en pie That's why we will stand on our feet. y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. And we will give thanks to the Lord for this word. Y yo solamente les voy a leer, mientras ustedes se paran, And I'm yo only les going voy to a read leer to you el libro de Romanos, in the book of Romans. en el capítulo 8 yo les voy a leer y ustedes escuchen And now you listen to me in Romans chapter 8. lo que dice la palabra de Dios. What the word of God says. Romanos capítulo 8 Romans chapter 8. dice, del versículo 28, Verse y 28. sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. And we know that the things work together for those who love God, Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. to those who are called according to His purpose. Porque a los que antes conoció, también los predestinó For him who He foreknew, He also predestined para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, to be made according to the image of His Son, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. that He might be the firstborn among many brethren. Él es nuestro hermano mayor. He is our older brother. Él pasó y vivió en esta tierra. He went through and lived in this Y Él es nuestro world. hermano mayor, And He's our older brother. el primogénito He's the firstborn de muchos hermanos. of many brothers. Y a los que predestinó, a estos también llamó. And who He predestined, He also called. Y a los que llamó, a estos también justificó. And who He called, He also, Y a los que justificó, a estos también glorificó. and those who He justified, He also glorified. ¿Qué pues diremos a esto? What shall we say to these things? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra If nosotros? God is for us, who can be against us? El que no escatimó ni a su propio Hijo, He who did not spare His own Son, sino que lo entregó por todos nosotros, but delivered Him for us all, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? how shall He not with Him give us freely all these things? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Who shall bring charge to His elect? Dios es el que justifica. God is who justifies. ¿Quién es el que condenará? Who is He that condemns? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, It is Christ who died. Furthermore, He is also risen, el que además está a la diestra de Dios, who is now at the right hand of God. el que también intercede por nosotros. He who makes intercession for us. Amén.